y estamos en comunicación porque vamos a hablar sobre temas económicos, que es un poco la otra pata que casi siempre las gestiones intentan llevar adelante. Uno es la economía y la otra es la política, y en caso de cuestiones económicas estamos en comunicación con Alejandro Banoli, quien es economista y ha sido el último presidente del Banco Central durante la administración de Cristina Fernández. Alejandro, buen día. Marcelo Aymar lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Y bueno, la pregunta que un poco se cae de Maduro es que en este momento, y usted como expresidente del Banco Central, ante toda esta corrida devaluatoria que hubo en los últimos días bueno, fue durante todo mayo, lo que yo noto como no economista es que el gobierno está en una encerrona porque no hay oferta de dólares y hay mucha demanda. Entonces, una persona que está al frente del Banco Central, cuando le aparece esta especie de situación en donde debe operar, ¿cuáles son las políticas atinentes? Porque hay mucha oferta y hay poca demanda. Os digo, porque hay mucha demanda y hay nadie que oferte. Bueno, como vos lo decías, Mm. es así la descripción, comparto plenamente. Y bueno, mira, básicamente lo que hay es un problema de confianza, porque esta situación ya se viene arrastrando desde hace 2 años, quizá con mayor intensidad en los últimos meses, pero lo cierto es que por alguna razón los grandes inversores empezaron a percibir que ya la Argentina, en lugar de ser una oportunidad para hacer un gran negocio con la bicicleta financiera, esta bicicleta empezaba a ser peligrosa. Entonces empezaron a salir masivamente de la Argentina, y después siguen también los argentinos también saliendo de las LEVAX y de otros instrumentos y dolarizando. Entonces, claro, si es un tema de corto plazo, y si son desequilibrios chicos, el Banco Central, subiendo algo la tasa de interés, interviniendo con las reservas, esto se puede controlar. Y de hecho, creo que el gobierno podría, de haber actuado usando todos los instrumentos de regulación y de intervención contundentemente de entrada, haber frenado esta corrida. Pero la combinación de un déficit externo creciente, ¿no? Una apertura importadora, una desregulación financiera que ha generado un déficit muy preocupante y parecido al de los años 90, hace que si no cambia la política económica, si no se percibe que la Argentina puede generar dólares genuinos y de esta manera poder reducir los desequilibrios, bueno, nadie está dispuesto a seguir apostando. Un casino no es muy riesgoso. Y usted como último presidente del Banco Central durante la gestión de Cristina Fernández, ayer por ejemplo el ROFEX ha dicho que es el mercado de dólar de futuro, que se cerraron 1.100 millones de dólares a 30 días con un precio más o menos a septiembre 27.80. ¿Lo ve cómo ve esa situación? Porque en definitiva ustedes hasta han tenido un tema judicial con esto de los dólares a futuro y eso, y es como que el gobierno vuelve sobre sus pasos. No, sin duda, porque, a ver, hay varios instrumentos de control, ¿no? O sea, recordemos que el Banco Central hasta hace muy poquitos meses decía que iba a haber libre flotación, que no iba a intervenir en el tipo de cambio, y que, bueno, iba a haber metas de inflación. Bueno, todos sabemos lo que pasó, las metas de inflación fueron completamente desbordadas, el Banco Central tuvo que intervenir comprando y vendiendo dólares en el contado, que es lo que día a día el Banco Central y ahora más indirectamente el Banco Nación y los bancos oficiales están haciendo. Pero renunció hasta el mes de mayo a una herramienta que era operar a futuro, que es algo que hacen todos los bancos centrales, que desde Argentina se venía haciendo desde el 2005 sin interrupción y con las mismas características y pautas que se usaron en los últimos meses y que hicieron que Cambiemos hiciera esta demanda. Y hoy tuvieron que hacer tardíamente lo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Operar a futuro determina cuál es la tasa de interés, da una cierta guía respecto de cuál es la trayectoria de la tasa de interés y el tipo de cambio a futuro. Y por otro lado, estos contratos, y está muy claro en la página del ROFEX, el mercado de futuro, que son operaciones en pesos. Es decir,
El Banco Central se hubiera ahorrado perder 12.000 millones de dólares en estos 40 días si además de haber operado en el mercado de contado hubiera fijado tasas de interés en futuro para dar una idea de cuál era la trayectoria del tipo de cambio que el Banco Central entendía que era el razonable para cumplir los objetivos. Por cierto también, además de esto, que el Banco Central, y creo que esto también se ve la limitación, fue eliminando toda una serie de medidas, como por ejemplo la obligación que había antes de los exportadores de ingresar las divisas al país, que la eliminó y acudió a los dólares prestados, y por supuesto la eliminación de todos los controles que hizo de golpe, de todos los controles financieros a los grandes grupos económicos, que fue lo que provocó la devaluación y posteriormente genera esta fenomenal fuga de capitales, donde por distintos mecanismos, las grandes empresas, los grandes bancos, no solamente los dólares se van por las importaciones y por los viajes, sino que también se van por las utilidades y dividendos que giran al exterior, por la fuga de los activos financieros que están dolarizando y sacando del país. Entonces, el haber renunciado al conjunto de los instrumentos y, por supuesto, también tener una política económica que destruye el mercado interno, que no fomenta las exportaciones y que genere una apertura que va a contramano de lo que hace todo el mundo. Miremos lo que hace Donald Trump en Estados Unidos, lo que están aplicando la Unión Europea, que está cada vez más proteccionista. Y bueno, esa inserción comercial y financiera en el mundo tan irracional, que se parece tanto a la que hubo en la época de Martínez de Oz y en la época de Cavallo y que terminaron mal, es lo que hoy está generando esta profunda desconfianza, tanto de los grandes inversores como del público, de los ciudadanos comunes, que dicen, esta historia ya la vivimos. Alejandro, hablando de Martínez Dios, de Domingo Felipe Cavallo, nosotros el sábado pasado tuvimos una comunicación con Eduardo Conesa, quien es un economista que ha sido diputado, en realidad fue quien relevó a Federico Sturzenegger de la Cámara Baja cuando Federico Sturzenegger fue precisamente al cargo que usted ocupaba y que, bueno, él lo sucedió. Bueno, Eduardo Conesa el sábado pasado salió con nosotros, habló unos minutos y en un momento de la entrevista hablamos sobre el tipo de cambio. Me gustaría que usted escuche lo que nos comentaba y en base a eso que después nos pueda dar su opinión en base a este tipo de cambio y en qué precio debe estar en definitiva para que uno pueda hacerse de esa divisa. Así que por favor, si puede escuchar. ¿Cómo no? Hay tres grandes variables en la economía que hay que manejar conjuntamente y coordinadamente. Una es el nivel de tipo de cambio, que tiene que ser alto para poder exportar y para proteger la industria nacional y para que el turismo argentino no se vaya afuera, sino que el turismo extranjero venga a la República Argentina. Para eso el tipo de cambio tiene que ser alto. Cuando el tipo de cambio es alto, entonces se crea mucho empleo en el país, ¿no? Ahora, además, cuando el tipo de cambio es alto, la tasa de interés es baja. Cuando la tasa de interés es baja, los empresarios pueden pedir préstamos y pueden invertir, pueden comprar máquinas a largo plazo, en fin, se crea empleo y la economía crece. Bueno, él hablaba de estas cosas y Alejandro, bueno, la pregunta es, yo obviamente que intenté contradecirlo con algunas situaciones que tienen que ver con los precios de alimentos, pero bueno, me gustaría más que nada su opinión, que se le ha entendido la materia. Bueno, mira, te cuento. En primer lugar, hay que decir que después de la gran devaluación, lo que hizo este gobierno fue retrasar, como fue en la tablita de Martínez de Oz, y como fue en el 2001, el tipo de cambio. Es decir, el Banco Central delegó en el mercado la fijación del tipo de cambio con una gran volatilidad, donde hubo momentos de tipo de cambio muy alto, que generó inflación, y retroalimentó la devaluación, y momentos donde estimuló la bicicleta financiera. Yo creo, y esto cuando yo estudiaba economía, hay un trabajo que es muy actual, que es un economista argentino que se llama Marcelo Diaman, que dice muy claramente algo que creo que responde a la pregunta y al drama que tenemos con el tipo de cambio. La Argentina no puede tener un mismo tipo de cambio para todas las actividades. Es decir, no es lo mismo el tipo de cambio que hace rentable a la soja que el que hace rentable a una exportación industrial de una pyme. Es decir,
Por ejemplo, si tuviéramos un tipo de cambio súper alto para que las actividades menos competitivas sean competitivas, la soja tendría una super renta y habría una gran inflación. No es lo mismo el tipo de cambio que tiene que haber para importar insumos para la industria que para comprar bienes suntuarios de lujo. Por eso creo que este dilema se resuelve teniendo o tipos de cambios múltiples o a través del sistema impositivo, estableciendo determinados impuestos a los que tienen grandes rentas o generando algún mecanismo compensatorio para que el precio de los alimentos, cuando hay, como ahora, una libre exportación que hace que con una devaluación la harina, el trigo, los aceites, los lácteos, sigan al precio internacional, claro, esto genere un gran proceso inflacionario. Entonces creo que es cierto que determinadas actividades productivas requieren un tipo de cambio alto, pero un tipo de cambio alto ilimitado lo que genera es un fuerte proceso inflacionario y una gran devaluación de los salarios, achicando el mercado interno. Entonces creo que la manera de tener una Argentina integrada, una Argentina productiva, donde se pueda desarrollar el sector industrial, pero donde por otro lado también sea posible tener una economía, digamos, con una distribución del ingreso más homogénea y más justa, es precisamente haciendo que el tipo de cambio sea el adecuado para las distintas actividades económicas y para el potencial de los distintos actores económicos en la Argentina. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos. Queríamos tratar de contraponer la mirada de otro economista con la suya. Y como última pregunta, ¿qué cree que fue lo mejor que hizo como presidente del Banco Central? Yo creo que como sentido general, profundizar un camino que empezó con la reforma de la Carta Orgánica del 2012, que fue hacer que las finanzas estén al servicio de la producción, ¿no? O sea, poder hacer que el crédito esté orientado mayoritariamente a las pymes, que haya crédito subsidiado y por otro lado también hacer que los bancos estén obligados a pagarle una buena tasa de interés a la gente sin poderlo trasladarlo tasas abusivas por los controles que teníamos sobre la tasa de interés. Creo que es esto lo que permitió hacer que en un contexto muy difícil la Argentina en 2015 volviera a crecer un 2,7%, con todo el viento de frente de la situación internacional, del bloqueo de los buitres y de la desestabilización que hicieron algunos grupos, y también poder bajar la tasa de inflación 12 puntos, se mida por las consultoras o el IPC Congreso de la ciudad. O sea, creo que en un contexto muy difícil se pudo administrar una situación y es por eso, si me permitís medio minutito más, que cuando se planteó las elecciones y el acceso al poder de Macri, que dijo primero que no iba a devaluar y después que iba a eliminar de un día todas las regulaciones financieras, que yo decidí renunciar, porque lo dije públicamente en ese momento, que adoptar esas políticas iba a generar un salto devaluatorio, iba a generar una gran inflación, y yo no estaba dispuesto a convalidar. Creo que había otros caminos para resolver algunos problemas que había, como ocurre hoy con el gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el tema tarifario, que dice, bueno, el único camino es este. Esto es falso, hay muchas formas de hacer las cosas. Nosotros teníamos trazado un camino que cuento en un libro que escribí el año pasado, Patria o Dólar, de que había maneras de ir reduciendo algunos controles gradualmente mientras se fortalecían las reservas para evitar el salto devaluatorio que se produjo y los grandes negocios que hicieron los grandes grupos financieros. Bueno, lamentablemente ganó Macri, adoptó una política y sabemos cuáles son los resultados. Sí, pero recuerdo de esa gestión, bueno, evidentemente con esa medida lo que fue es, en definitiva, intentar afianzar un modelo productivo y eso me parece que es lo que usted recuerda. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos, estaremos hablando seguramente durante el próximo tiempo y buen fin de semana. Cómo no, bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el expresidente del Banco Central, economista, y él se llama Alejandro Banoli.